unidas nuestras voces, también los corazones, nos regocijamos hoy en tu santuario para bendecirte. Hermosa es la alabanza de los que te cantan. Nos regocijamos hoy en tu santuario para bendecirte. Cantamos gloria a ti, cantamos gloria a ti, al Creador del universo, a nuestro Señor, cantamos gloria a ti. Unidas nuestras voces, también los corazones, nos regocijamos hoy en tu santuario para bendecirte. Hermosa es la alabanza de los que te cantan. Nos regocijamos hoy en tu santuario para bendecirte. Cantamos gloria a ti, cantamos gloria a ti, al Creador del universo, a nuestro Señor, cantamos gloria a ti, cantamos gloria a ti, al Creador del universo, a nuestro Señor, al Creador del universo, a nuestro Señor, al Creador del universo, a nuestro Señor, cantamos gloria a ti. Bueno, muy bien, tengan todos muy buenas noches. Es una alegría nuevamente el poder tener un martes más donde podemos tener esta reunión de oración y estudio de la palabra de Dios, nuevamente por estos medios, para que podamos estar comunicados y para que podamos tener este momento donde vamos a poder elevar nuestras oraciones a Dios, vamos a poder traer los motivos de oración y también vamos a poder escuchar de su palabra, de lo que Dios nos quiere transmitir en esta oportunidad para cada uno de nosotros, para cada una de nuestras vidas. Y es cierto que son momentos difíciles, momentos y situaciones en las cuales tenemos que vivir, lo cual pensamos que nunca iban a suceder y estamos con preocupación, estamos a la expectativa de lo que ha de suceder, cómo ha de continuar todo esto, pero siempre sabemos los hijos de Dios que tenemos un Dios grande, que está por encima de todas las circunstancias, por encima de todas las cosas, y Él también está por encima de este momento tan delicado que nos toca vivir en nuestro país y a nivel mundial. Pero mire, yo le quiero leer un pasaje en la palabra de Dios que dice así en Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Así que mis queridos hermanos, mis queridos amigos, en estos momentos, como dice su palabra, que estamos viviendo, pero confiemos en el Señor, y elevemos nuestras oraciones al Padre, y Él ha de escuchar nuestras oraciones, y Él ha de cumplir y de responder conforme a su santa y divina voluntad. Así que vamos a aprovechar este tiempo de oración, estos minutos que tenemos, sobre algunos temas generales que vamos a mencionar
Después cada uno puede agregar sus temas, pero primero oremos por nuestros queridos hermanos que están pasando por el problema de la enfermedad física. ¿Cuántos hermanos hay que están padeciendo este momento tan difícil en sus vidas, en su cuerpo? Así que oramos por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que están en el momento de la enfermedad, para que Dios esté con ellos, para que ellos sientan la presencia de Dios, para que ellos estén animados, fortalecidos y puedan pasar este momento de dolor tomados de la mano de Dios. Y también por todos los seres queridos que los rodean, que también sufren con ese ser querido que está padeciendo la enfermedad. También oramos por aquellas personas que están enfermos pero espiritualmente. Cuántas personas que por diferentes motivos se han enfriado, se han alejado de Dios antes de la pandemia y también en la pandemia. Así que oramos para aquellas personas que conocen de la palabra de Dios, que conocen a este Dios vivo y verdadero, un día lo han manifestado, lo han vivido, para que el Señor pueda tocar sus corazones, para que ellos puedan sentir ese deseo de volver otra vez a los caminos del Señor, a los caminos del pastor, allí donde hay bendición y gozo, y para que ellos puedan estar nuevamente reunidos con la familia de Dios. Así que oramos por aquellas personas que también están eh, enfermos espiritualmente. Oramos también otro tema por cada uno de los trabajos. Damos gracias a Dios por aquellos que lo tenemos, para que el Señor nos ayude a seguir sosteniendo estos trabajos. Para aquellos que tal vez no lo tienen o lo han perdido o le han reducido sus horarios, su sueldo, oramos por nuestros trabajos en momentos tan difíciles, pero damos gracias a Dios porque Él siempre nos sostiene en nuestros empleos y también por aquellos que no lo pueden tener, para que Dios les muestre las puertas y le abra nuevos caminos. Oramos por las actividades de nuestra querida y amada iglesia, oramos por las actividades que tenemos, tanto con adolescentes, con jóvenes, las reuniones femeninas, las reuniones de oración, estudio de la palabra, las reuniones de la Cena del Señor, la predicación del Evangelio, para que seamos una iglesia que sigamos trabajando, que no haya obstáculos que nos frenen, que no haya momentos que nos enfríen, sino que sigamos trabajando para el Señor, buscando nuevos recursos, nuevas formas, pero que sigamos trabajando para el Señor y pudiendo siempre llevar de su palabra. Oramos por cada miembro de nuestra amada iglesia. Hermanos queridos, tenemos el deseo de nuevamente estar juntos, pero sigamos orando los unos por los otros. Podamos estar orando en estos momentos de oración, también poder estar comunicados por medio de un mensaje, un llamado. No perdamos la comunión ni los contactos. Queremos los unos por los otros para que el enemigo de nuestras almas, Satanás, no nos deje bajar los brazos, sino que cada vez podamos seguir firmes en los caminos de Dios y manteniendo nuestra fe en nuestro amado Señor y Salvador. Oramos por nuestros misioneros, aquellos hermanos que están a tiempo completo, porque también en este momento tan delicado, para que el Señor los sostenga económicamente y también en estos momentos de su salud. Oramos por nuestros gobernantes, aquellos que están gobernando nuestro país, para que ellos puedan tener primeramente temor de Dios. Ellos en cada decisión que tomen lo hagan con sabiduría y con temor delante de Dios. Y para que ellos puedan tomar las decisiones correctas, para que podamos ser un país cada vez un poco mejor. Y también oramos por cada persona que tenemos a nuestro lado, a nuestro alrededor, para que puedan conocer de Cristo. Y esa es nuestra responsabilidad, de poder seguir hablando de Jesús. Donde en estos momentos la gente está con odio, está con bronca, hay tantas grietas, pero que ahí nosotros, los hijos de Dios, seamos los diferentes. Que sepan que vivimos la misma realidad, pero que confiamos en el Señor y que
llevamos una palabra de aliento, de esperanza y por sobre todo de que Jesucristo perdona los pecados y también Él da una nueva vida y da la salvación eterna. Así que oremos por estos motivos de oración y que podamos ponerlo delante del Señor con fe, sabiendo que Él nos escucha a los hijos de Dios y como les he dicho, Él ha de responder conforme a su santa y divina voluntad. Puede ser pronto, puede tardar, Dios tiene los tiempos perfectos, pero siempre vayamos a Él en oración. Así que tengamos estos momentos de oración. Bien, vamos a orar al Señor. Amado Padre Celestial, te agradecemos una vez más por este día que tú nos has regalado y que nos has cuidado de todo mal y peligro. Gracias, Padre, porque a pesar de tantos peligros que hay a nuestro alrededor, tú siempre nos estás protegiendo y cuidando de todo mal. Y ahora, Padre, en este momento elevamos nuestras oraciones delante de tu santa y divina presencia. Por estos temas que tenemos, estos temas generales, los queremos poner en tus manos. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestros pensamientos, tú sabes cuáles son nuestros anhelos y los ponemos delante de ti. Que tú eres un Dios de amor, de misericordia, tú no te olvidas de tus hijos y tú has de obrar siempre de la mejor manera. Oramos por aquellos hermanos que están padeciendo la enfermedad, que están en momentos de dolor, que tu Padre los estés bendiciendo, que ellos sientan tu presencia, que sepa que tú estás con ellos, que tú guíes a los médicos, cada resultado, cada proceso en sus vidas para que ellos puedan ser eh, restablecidos y recuperados totalmente. Dame, Padre, por aquellos que se han enfriado espiritualmente, para que ellos nuevamente vuelvan a tus caminos, sientan el deseo de volver a estar congregados junto con la familia de Dios, que sepan que el mejor lugar es estar en tus caminos, en tu casa, con los hermanos, Padre, que ellos puedan sentir nuevamente este deseo. También, Padre, te pedimos por los trabajos, que tú los estés cuidando, que tú los estés guardando por aquellos que los tenemos, también que tú le des fuerzas a aquellos que por diferentes situaciones no tienen sus empleos estables, para que ellos puedan seguir adelante, que no bajen los brazos y que confíen en tú y que tú has de abrir la puerta para cada uno de sus trabajos. También, Padre, oramos por nuestra amada iglesia, cada actividad que tenemos, que tú bendigas cada comisión, que tú bendigas nuestros pastores, que tú bendigas cada miembro, para que podamos ser una iglesia unida, siempre trabajando juntos, Padre, y con el deseo nuevamente de poder estar nuevamente juntos. Padre, danos la sabiduría para poder tomar decisiones correctas y, Padre, que sea para la gloria y honra de tu nombre. Padre, pedimos por nuestros queridos y amados misioneros que llevan tu palabra alrededor del mundo, que tú los estés cuidando, que tú cuides su salud, que tú cuides su familia, y también, Padre, que los sostengas económicamente. Sabemos que tú nunca has de faltar nada a tus hijos, pero también que toques nuestros corazones para que podamos comprometernos y poder ser de ayuda a nuestros hermanos misioneros. También, Padre, pedimos por nuestro amado país, por nuestros gobernantes, que Padre, ellos primero y principal sepan que hay un Dios que está por encima de todas las cosas, que a ti no te pueden engañar, que ellos sean sabios a la hora de decidir, que puedan tomar las decisiones correctas. Como también que bendigas a cada país de este mundo, donde hay tantos hermanos en la fe, para que tú también les estés dando fuerzas y ánimo en estos momentos tan difíciles. Padre, queremos dejar todo en tus manos. Sabemos que son las mejores manos en las cuales podemos depositar todos nuestros motivos. Y Padre, solamente
A ti te damos toda la gloria y toda la honra. Y ahora queremos escuchar de tu palabra, queremos oír tu voz, lo que escuchemos podamos aplicarlo a nuestra vida y poder salir animados una vez más de haber escuchado tu palabra. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Queridos hermanos, tengan todos muy buenas noches. En esta oportunidad me gustaría compartirles sobre algunas prácticas fundamentales que tenía la Iglesia en Hechos de los Apóstoles y poder trazar de alguna manera, si se quiere, algún paralelismo con la Iglesia en la actualidad y poder ver cuál es la función o cuál es la vigencia que tienen las iglesias en la actualidad, en estos tiempos que corren. Para eso vamos a leer algunos versículos en Hechos de los Apóstoles, pero antes vamos a recordar que el Señor Jesucristo, cuando ya iba finalizando su ministerio aquí en la tierra, antes de morir en la cruz del Calvario, se dedicó el último tiempo a pasar tiempo con sus discípulos, con sus apóstoles, para dejarles bien en claro algunos conceptos. Ya quedaba muy poco tiempo el Señor en la tierra y quería intensificar su enseñanza para dejarles conceptos bien en claro a sus apóstoles. Por eso es allí que en Mateo capítulo 16, cuando el Señor se encuentra en Cesarea de Filipo, junto con sus discípulos, el Señor empieza a conversar con ellos y les pregunta y les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente o los hombres que es el Hijo del Hombre? Y hubo varias respuestas ante esta pregunta del Señor. Algunos creían que el Señor era Elías, otros que era Juan el Bautista, otros Jeremías o alguno de los profetas. Hay varias opiniones. Y allí el Señor hace la segunda pregunta. Y mirando a sus discípulos, le dicen: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y allí, en voz del apóstol Pedro, le responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ante esa tremenda y profunda afirmación del apóstol, el Señor va a pronunciar hasta ahora algo oculto a lo largo de los siglos de la historia, que fue la fundación de la iglesia. El Señor le dice a Pedro que no se os reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia del Señor. La iglesia es del Señor, mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor da la promesa de la fundación de la iglesia. Y no solamente eso, sino que dice que ni las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Que aunque el enemigo quiera destruir a la iglesia, no va a poder. Porque la iglesia es la única sociedad en la tierra a la cual el Señor prometió perpetuidad. Porque el destino y el llamamiento de la iglesia no queda aquí en la tierra, sino que tiene un destino y un llamamiento celestial. Por eso cuando el Señor, cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, venga a buscar a su esposa para llevarla a los cielos, a morar con Él para siempre. Y qué cerca está ese día, ¿verdad? Ese día de la venida de nuestro Señor. Anhelamos ese día que el Señor venga a buscar a su pueblo. Y esa promesa del Señor, de la fundación de la iglesia, se iba a cumplir en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, en el día de Pentecostés. Allí se funda, se instituye la iglesia por primera vez, iglesia que llamamos primitiva, algo que iba a costar un gran sacrificio del Señor, su vida misma, un gran sacrificio.
pero allí nació la iglesia, algo que el Señor mismo creó, que el Señor mismo quiso. Y la iglesia, allí, de hecho los apóstoles, si leemos los versículos, los capítulos, vemos que era una iglesia que crecía constantemente, que se mantenía en los caminos del Señor, pero que crecía constantemente. Y me gustaría que podamos ver cuáles eran esas prácticas fundamentales que tenía la iglesia, la cual hacía que se convierta en una iglesia realmente viva y vigente en esos tiempos. Una iglesia viva, una iglesia que tenía vigencia. ¿A qué llamamos que tenía vigencia? Que tenía vigor, que tenía un buen presente, que seguía cumpliendo con sus funciones a pesar del paso del tiempo. Y esperemos que así sea también nuestra iglesia, que vamos a ser iglesias vivas, una iglesia vigente, que pueda cumplir con su función y con su meta que el Señor nos dio a pesar del paso del tiempo. Y para eso vamos a leer allí en Hechos capítulo 2, versículo 42, y dice el versículo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina, en la enseñanza, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En primer lugar, entonces, una iglesia viva, una de las patas fundamentales de una iglesia viva y vigente, es aquella iglesia que se preocupa por estudiar la palabra de Dios. Se preocupaban en la doctrina de los apóstoles. Y qué importante es que podamos pasar tiempo estudiando de la palabra de Dios. Tiempo personal, un tiempo íntimo. Más allá de estar juntos en la congregación. El tiempo que pasamos a solas con el Señor, estudiando, leyendo la palabra, en comunión con Él, para que Él nos muestre por medio de su palabra lo que quiere para nuestras vidas. Dice que la palabra es útil para varias cosas, para enseñar, también para disciplinar, también para hacernos ver cosas. Por eso qué bueno es que vayamos a la palabra de Dios, porque tal vez hay algo que tenemos que corregir en nuestra vida, que el Señor nos quiere mostrar, y eso lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Allí los miembros de la primera iglesia se ocupaban por estudiar de la palabra de Dios. No se conformaban solamente con convertirse, con tener el Espíritu Santo, sino que también se preocupaban por estudiar de la palabra de Dios. Por eso siempre se quedaban a los pies de los apóstoles, los cuales le enseñaban de la doctrina y de la palabra de Dios. Hoy en día nosotros también tenemos la palabra apostólica, tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia, donde allí está todo lo que el Señor, todo lo que Dios nos quiere decir para nuestra vida. Pero para eso hay que leerla y estudiarla con detenimiento, con profundidad, con tiempo especial que dediquemos para que podamos tener discernimiento en lo que el Señor nos quiere decir en su palabra. Hoy en día se hablan un montón de cosas acerca de la Biblia. Hasta los tiempos, las cosas que suceden, a veces hay muchos que dicen, esto será bíblico, esto vendrá de Dios. Y hay muchas opiniones, y a veces uno no sabe a quién escuchar o a quién creerle. ¿Por qué no vamos mejor y leemos la palabra de Dios y con discernimiento y con sabiduría de Dios intentamos entender lo que Dios quiere para nosotros? Estudiar la palabra de Dios también nos va a ayudar a justamente eso, a poder defender lo que queremos nosotros. Escribe el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 15, que tenemos que estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y templanza y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tenemos que estar preparados. Y para estar preparados, para presentar defensa de lo que creemos, de por qué creemos lo que estamos profesando, tenemos que justamente estudiar la palabra con profundidad, memorizando versículos, viendo los temas, diferentes temas que están en las Escrituras, para poder así compartirlas con los demás, o cuando nos piden una opinión, poder tener argumentos sólidos con la palabra de Dios. Por eso, qué importante que dediquemos tiempo
a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a estar en comunión con Dios en el estudio de la palabra? Hoy en día tenemos infinidad de medios para poder estudiar de la palabra de Dios. Tenemos muchos libros que pueden estar a nuestro alcance, tenemos bibliotecas virtuales. Hoy en día, en los tiempos que corren, hasta tenemos manera de llegar a institutos, de llegar a reuniones, a conferencias, de poder tener entrevistas con grandes maestros estando en nuestra casa, por medio de la tecnología. Ya sin movernos en nuestra casa, podemos llegar a todos esos medios. Y a veces pregunto, con tantos medios que tenemos, ¿el pueblo de Dios sabe más de la palabra de Dios? Y a veces no aprovechamos todas las herramientas que tenemos, sino que creo que cada vez sabemos menos de la palabra de Dios. Y no por falta de oportunidades, sino será por falta de interés o porque ponemos en prioridad otras cosas. Pero aquí importante es que dediquemos un tiempo para estar aprendiendo de la palabra de Dios, estando un tiempo con la Biblia, estando un tiempo con el Señor a solas, en comunión todos los días, un tiempo especial. Si hay algo que creo que nos enseñó esta pandemia, es que lo más importante que tenemos siempre es la comunión con Dios. En este tiempo se han cerrado las iglesias, las actividades de las iglesias han menguado, han tenido que suspender también. ¿Y qué nos quedó? A veces sentimos que nos quedamos sin nada. Y ahí es donde más tenemos que estar en comunión con Dios. ¿Qué es lo más importante? Es cierto, es importante también las actividades, la obra, el ministerio, el servicio, pero lo primero es estar con nuestro Dios en comunión, en intimidad. ¿Recuerdan lo que le dijo el Señor Jesucristo a Marta cuando fue a visitar a Marta y a María? María se sentó a escuchar al Señor, a los pies del Señor a escuchar. Pero Marta estaba ocupada en todos los quehaceres de la casa. Está bien, hasta quería atender con excelencia al Señor Jesucristo. Pero Marta se enoja viendo que la habían dejado sola trabajando y le dice al Señor que me vengan a ayudar, que María, mi hermana, venga a ayudar. Y el Señor le responde: Marta, Marta, afanada está por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. ¿Cuántas cosas son necesarias? Una sola cosa. No varias, una sola cosa. Y María ha elegido la buena parte de la cual no le será quitada. Hermanos, una sola cosa es necesaria: estar en comunión con Dios. Eso es fundamental en la vida de los hijos de Dios. Por eso qué bueno que podamos estudiar de la palabra cada vez más. Dice un texto en Colosenses 3:16, la palabra de Dios mora en abundancia en vosotros. Y que así también la podamos aplicar. Una iglesia vigente, una iglesia viva, es una iglesia que estudia, que está en comunión con Dios, con la palabra de Dios, estudiándola. Pero también la segunda marca de una iglesia viva es que tenían comunión los unos con los otros. Tenían cosas en común. Viene la palabra koinomía, cosas que tenían en común los miembros de la iglesia. Y claro, porque al pasar tiempo con Dios, a tener comunión con Dios, a solas, en la palabra, eso después se tiene que manifestar, lo tengo que poner en práctica estando con las personas, estando con nuestros hermanos. Es allí donde ponemos en práctica todo lo que el Señor nos quiere decir. Y qué lindo que es estar en comunión con los hermanos, con el pueblo de Dios. Cuando nos juntamos en la iglesia, o cuando nos podemos juntar por cuestiones también seculares y compartir en comunión, sabiendo que tenemos un mismo sentir que es Cristo Jesús. Y allí compartimos y nos gozamos y crecemos también con otros siervos de Dios. Y podemos juntos crecer y alabar a nuestro Dios. Dice Hechos capítulo 2, versículos 44, que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y dice el capítulo 4 de Hechos, versículo 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio
de lo vendido. Repartían a cada uno según su necesidad. Una iglesia que tenía en comunión, pero que lo manifestaban en la práctica también, ocupándose en las necesidades de los hermanos, tanto materiales, pero también espirituales. Y también era una iglesia que se ocupaba, estaban presentes en la sociedad. Dice un versículo que la iglesia le hacía bien al pueblo, le hacía bien a las personas, aunque no eran de la iglesia, eran de bendición para aquellos que también que los rodeaban. Una iglesia importante que seamos también, que tengamos comunión los unos con los otros, que tengamos comunión con Dios en primer lugar, y después eso que se manifieste en el amor y en comunión con nuestros hermanos, estando presente en todo momento, en las necesidades espirituales, también en los momentos lindos, en los momentos tristes, en todo momento, comunión los unos con los otros. Pero también comunión en el partimiento del pan y en las oraciones, es decir, en la adoración, en la cena del Señor. También tenemos que tener comunión en la adoración a nuestro buen Dios. Y dice que la iglesia, allí en Hechos 2:46, que perseveran unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Adoraban al Señor siempre. Y qué bueno es que invitemos este ejemplo, que podamos también ser adoradores, como era la iglesia del siglo I, que adoraban con sencillez de corazón, con humildad, con alegría. Y qué bueno que también nos preparemos cuando como iglesia nos juntamos en este culto de adoración para poder gozarnos juntos en la adoración a nuestro Dios, que es lo que Él mismo nos pidió que hagamos memoria de Él, que adoremos en esa reunión en la cual nos juntamos como iglesia. Es cierto, la adoración no está solamente en una reunión semanal, sino que en todos los días de nuestra vida tenemos que adorar a nuestro Dios. Pero cuando nos reunimos como iglesia en el culto, la adoración a nuestro Dios, que podamos estar también preparados para adorarle juntos y gozarnos con las alabanzas y con la palabra de Dios que siempre se abre. Que podamos prepararnos también para que así sea ese culto de adoración a nuestro Dios, haciendo memoria de Él. Y la comunión de Dios también se manifestaba en las oraciones. La comunión entre hermanos, la comunión los unos con los otros, también se manifestaba en las oraciones que la iglesia tenía. Porque una iglesia que se quiere mantener viva y vigente es aquella iglesia que tiene como actividad principal la oración. Como actividad principal la oración. Y si leemos en los capítulos de Hechos de los Apóstoles, la oración está presente en todo momento. En todo momento. Fíjense que en los primeros capítulos de Hechos, nos ponemos a pensar y es como el tiempo tranquilo, de paz que tiene la iglesia. Allí es todo felicidad, parece que es todo color de rosas. Nace la iglesia en Hechos capítulo 2, ahí el Señor le dice, esperen, que ahí se va a fundar la iglesia, que es en Jerusalén. Y allí en el primer discurso de Pedro, dice que se convierten en 3.000 personas. Después en el capítulo 4 también otro mensaje, se convierten en 5.000 personas. El Señor multiplicaba, la gente se convertía en gran número. Era una mega iglesia aquella en Jerusalén, que se reunían en las casas, que tenían comunión los unos con los otros. Todo parecía felicidad, todo parecía lindo. Pero empezaron a venir los tiempos de crisis a la iglesia. Empezaron a venir tiempos difíciles. Y ya en el versículo 4, en el capítulo 4 de Hechos, el apóstol Pedro y el apóstol Juan habían sido encarcelados a causa del Evangelio, a causa de predicar el Evangelio. Y fueron interrogados por los sacerdotes, por los mismos que habían juzgado al Señor. Y después de interrogarlos, después de amenazarlos de que no tenían que predicar más el nombre de Cristo, por supuesto, los apóstoles no hicieron caso a eso, porque ellos respondieron que es más importante obedecer a Dios más antes que a los hombres. Ellos siguieron predicando, aún aunque sabían que corrían un gran peligro. Porque fueron metidos presos, fueron amenazados,
y sabían de lo que eran capaces estos hombres, de que podían llegar hasta la muerte, llegar a asesinar a los hijos de Dios. Pero dice allí que en el capítulo 4 de Hechos, cuando Pedro y Juan son liberados, fíjense qué es lo que hicieron. Dice el versículo 23 del capítulo 4 de Hechos, y puestos en libertad, Pedro y Juan, ¿a dónde fueron? Vinieron a los suyos. Vinieron a los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Son los hermanos, es la iglesia. Porque esta iglesia, esos hermanos tenían un sentido de pertenencia. Tenían un lugar al cual querían pertenecer, un grupo al cual querían pertenecer, que era la iglesia. La iglesia es eso, un lugar, un grupo al cual querer pertenecer. Y así es donde fueron los apóstoles cuando fueron liberados. Fueron a los suyos. Y a veces me pregunto, ¿cuántas ganas tenemos de ir a los nuestros? ¿Cuántas ganas tenemos a veces de congregarnos? Y no me refiero ahora que estamos en un tiempo en el cual no podemos congregarnos presencialmente. Pero cuando esto pase, ¿tenemos ganas realmente de congregarnos? ¿Tenemos ganas realmente de estar con nuestros hermanos? ¿Tenemos sentido de pertenencia a nuestra congregación? Esos hermanos de la iglesia primitiva sí lo tenían. Y dice que, puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. ¿Y qué hizo la iglesia? ¿Qué hicieron los hermanos cuando escucharon esto? Versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz, ¿a quién? A Dios. Y oraron. La oración siempre presente y constante en el pueblo de Dios. En comunión en el pueblo de Dios. Y esto fue una constante en la iglesia, porque después la persecución iba a ser también una constante en la iglesia. No solamente en la iglesia del siglo I, a lo largo de todos los siglos. Hasta hoy en día, la iglesia estuvo acompañada de la persecución. Y allí, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, cuando la persecución se hacía cada vez más feroz, cada vez más sangrienta, recordemos, ya había sido asesinado también Esteban, el primer mártir. Jacobo, uno de los apóstoles del Señor, también ha sido asesinado por espada de Herodes. Y el apóstol Pedro, allí en Hechos 12, también estaba encarcelado y a punto también de ser asesinado. Pero por obra milagrosa de Dios pudo salir de la cárcel. Y si leemos ahí los versículos que siguen del capítulo 12, ¿a dónde fue Pedro? ¿A dónde se dirigió? ¿Se fue a su casa? No. ¿Fue a la casa de quién? De Juan Marcos, de María, la madre de Juan Marcos. Y allí dice que había un grupo de hermanos, un grupo de hijos de Dios que estaban, ¿qué? Reunidos, ¿qué? Orando a Dios. No estaban reunidos preparando una revuelta, tal vez, o ver la manera de cómo podían sacar a Pedro de la cárcel, o discutiendo ideas a ver qué podían hacer. Estaban orando. Y cuando oramos con fe, cuando oramos de corazón, cuando lo primero que hacemos es depositar nuestra confianza, nuestra fe en Dios, Dios va a hacer la obra después, de una manera milagrosa, como lo hizo con Pedro. Y allí Pedro se directó en la casa cuando llegó junto con sus hermanos. Qué lindo que es tener comunión con los hermanos. Qué lindo es poder tener ese sentido de pertenencia a nuestra iglesia, a nuestra congregación. Ya lo dice el Salmo 133, seguramente lo recuerdan. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Juntos en armonía. Que podamos estar juntos, como la iglesia en Hechos de los Apóstoles, en una perfecta armonía. ¿Por qué perfecta armonía? Porque está el Señor en medio de la iglesia. Porque dice, ese salmo sigue diciendo al final, porque allí, ¿cuál es el resultado? El Señor manda bendición y vida eterna. Que podamos realmente tener comunión los unos con los otros. Que podamos tener ese deseo, si lo perdimos, recuperar ese deseo de poder estar con nuestros hermanos, de querer estar juntos para poder alabar, adorar
a nuestro Dios. Y por último, una iglesia vigente, una iglesia viva, es una iglesia que tiene en claro su misión, que tiene en claro su objetivo. Una iglesia vigente es una iglesia que predica constantemente, a pesar de las circunstancias. Leímos que la iglesia de hecho los apóstoles empezó a tener persecución, cada vez más sangrienta, cada vez más feroz. Pero ellos aún así no claudicaron. Ellos no abandonaron su misión. Siguieron predicando el Evangelio, aunque eso les traía problemas, les traía sufrimiento, les traía dolor, les traía muerte. Pero ellos tenían bien en claro cuál era su misión: predicar el Evangelio. Porque fue lo que el Señor mismo les dijo antes de ascender. Allí en Marcos capítulo 16, versículo 15, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Y ese mandato también está presente, también sigue vigente para nosotros hoy en día, el de ir y predicar el Evangelio. Y qué bueno que también tengamos ideas de cómo poder llegar a las personas hoy en día a través del Evangelio. Tenemos infinidad de medios para poder llegar a las personas, que podamos ser también, ponernos en las manos de Dios para utilizar los medios que tenemos, tanto tecnológicos, para poder llegar con el Evangelio a la mayor cantidad de personas. Y por supuesto también con nuestro testimonio y personal, y también compartiendo la palabra de Dios con aquellos que aún no lo conocen. Pero la iglesia, una iglesia viva, es una iglesia que evangeliza. Pero no porque sea el último punto que dice que sea lo menos importante la evangelización, sino porque si no tenemos los primeros aspectos, el de la comunión con Dios, en la comunión con hermanos, en la adoración, en la oración, no puede haber crecimiento de una iglesia, no puede haber evangelización. Por eso qué bueno es que meditemos en estos aspectos, a ver cómo estamos en nuestra vida, que podamos cumplir, al igual que la iglesia, de hecho los apóstoles, con estas patas fundamentales de la iglesia, de tener comunión con Dios, en el partimiento del pan, en la adoración y en el estudio de la palabra de Dios. Hoy en día nosotros, gracias a Dios, aún no tenemos persecución. Podemos predicar el Evangelio libremente y abiertamente. Pero sabemos que eso no es lo normal en todo el mundo. No es lo normal. En muchos países, hoy en el siglo XXI, muchas iglesias son perseguidas, son atacadas, no dejan hablar libremente el Evangelio. Y no pensemos solamente en aquellas iglesias que se encuentran en países comunistas, como puede ser China, que allí los hermanos tienen que reunir a escondidas, tienen que cantar haciendo mímicas para que no los escuchen, porque está prohibido el Evangelio, y si lo descubren pueden ser encarcelados o asesinados. Pero aunque allí, en esos países, el Evangelio donde más creció se estima en los últimos años, en esos países donde se prohíbe el Evangelio. Pero no solamente en esos países donde se prohíbe el Evangelio, con diferentes posturas políticas e ideológicas, sino hasta países de Europa, países donde tuvieron una larga trayectoria cristiana, hoy en día se prohíbe el Evangelio, o no se deja hablar con libertad. No se deja hablar de ciertas cosas con libertad, hay que tener cuidado con lo que se dice, porque uno también puede correr peligro con lo que dice. Hoy en día gozamos de la libertad, pero sabemos que eso también, porque lo dice la Biblia, va a llegar también a nuestro país. Y que podamos estar preparados, como estaban los hermanos, seguramente de otros países, como están los hermanos de la Iglesia de los Apóstoles, para cuando llegue ese momento, no abandonemos. Cuando llegue ese momento de la persecución, podamos estar preparados y firmes como iglesia para seguir predicando el Evangelio, a pesar de las consecuencias. Que podamos seguir con nuestra misión que el Señor nos dejó, que es el de ir y predicar el Evangelio. Que así sea. Que podamos ser una iglesia viva, una iglesia vigente en la actualidad. Pero primero que podamos tener adoración,
comunión. Comunión, adoración, oración y estudio de la palabra de Dios. Y así también poder evangelizar y alcanzar a más almas. Que así sea, que podamos realmente cumplir con este propósito que Dios nos dio. Y que realmente cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, podamos ver los frutos que dimos en la tierra. Que realmente cuando el Señor nos venga a buscar, estemos en los cielos, podamos estar, como le dice el apóstol Pablo en la carta a Timoteo, como obrero de que no tiene de qué avergonzarse. Que estemos tranquilos y cumplimos con nuestra misión en la tierra, individual y como iglesia. Y que podamos realmente saber que hemos obedecido con ese mandato que el Señor nos dejó de predicar el Evangelio por todo el mundo, a toda criatura, haciendo discípulos y bautizándolos. Ojalá que así sea, que podamos ser una iglesia vigente en estos tiempos de crisis que hoy en día estamos atravesando también. Lo pongamos en las manos de Dios. Oremos más fervientemente y aferrémonos a Dios y a su palabra para que nos dé discernimiento y que nos dé también la tranquilidad que tenemos que tener sus hijos para llegar adelante su obra, la obra del Señor. Ojalá que así sea y que el Señor siga mostrando la luz a la palabra para que la podamos seguir entendiendo y poniendo en práctica. Que Dios nos bendiga. Amén. He de ir sin ningún fruto que presente a mi Señor. No le llevo ni un trofeo ni servicio de valor. He de ir sin ningún fruto. He de ver a Cristo así. Con el tiempo malgastado he de presentarme allí. De la muerte no me asusto, Cristo es ya mi Salvador. Para el nada yo he hecho, esto sí me da dolor. He de ir sin ningún fruto, he de ver a Cristo así. Con el tiempo malgastado he de presentarme allí. Darle todo yo quisiera de los años que perdí, caminando en la ceguera, pero a Satanás los